Bienvenidos peregrinos a un nuevo video de geopolítica en el cual vamos a abordar temas como el hecho de que el Reino Unido acusa directamente a China de proporcionar ayuda y tecnología militar a Rusia para su invasión a Ucrania. También hablaremos de que el día 28 de este mes, Noruega, España e Irlanda van a reconocer a Palestina como país. También abordaremos el tema de que Alemania estaría dando por fin luz verde para acceder a los fondos congelados rusos y enviarle desde ahí ayuda militar a Ucrania. Un montón de noticias más también les voy a platicar, por eso abróchense los cinturones peregrinos y pónganse muy cómodos en sus asientos porque aquí arrancamos. Y vámonos rápidamente con la primera noticia de este video peregrinos para hablar de que el ministro de la Defensa del Reino Unido, Grant Shapps, acusó directamente a China de proporcionar o de estarse preparando para proporcionar ayuda militar a Rusia, esto para ayudar directamente a Putin con su invasión ilegal a Ucrania. Hay que decir que las naciones occidentales han proporcionado a Ucrania miles de millones de dólares en armas y también en ayuda desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala en febrero del 2022. Esta es la primera vez que el Reino Unido acusa directamente a China de trabajar para suministrar poderío militar a Rusia para su uso en Ucrania. Grant Shapps expresó su amplia preocupación porque en los primeros días de la guerra, China quería presentarse como un país que iba a ayudar a mediar para la paz, pero aseguran desde el Reino Unido, hoy ya China ha cambiado radicalmente su postura, ya no quiere ser el país que va a mediar para un acuerdo de paz. Y dicen desde el Reino Unido, específicamente Grant Shapps, el ministro de la Defensa, que conforme avanzan las semanas y los meses, China va acercándose más a Rusia. Por eso, aseguró Grant Shapps, Occidente debe de hacer algo y debe de hacerlo urgentemente. Hasta el momento, la embajada de China en Londres no ha mencionado nada al respecto después de que la agencia de noticias Reuters pidiera que hiciera comentarios. Recordemos, peregrinos, que apenas el mes pasado funcionarios estadounidenses e inclusive mientras visitaba China el propio secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, han mencionado directamente la culpabilidad de China por ayudar militarmente y con tecnología también militar a Rusia para su invasión a Ucrania. De alguna u otra forma, peregrinos, desde Estados Unidos y ahora también desde el Reino Unido están acusando directamente a empresas tecnológicas chinas de venderle tecnología a Rusia que finalmente va a parar a misiles y a un montón de tecnología como drones militares rusos que después Putin utiliza en contra de los ucranianos. Además, cuando visitó a Antony Blinken en Pekín, le dijo a Xi Jinping que Estados Unidos tenía las pruebas de que empresas tecnológicas chinas ayudaban con imágenes satelitales y herramientas de maquinaria directamente al ejército ruso. El mes pasado, la embajada de China desde Estados Unidos dijo que estas eran acusaciones que no tenían fundamento, y desde la embajada de China en Washington dijeron que China no tenía ninguna responsabilidad apoyando militarmente a Rusia en contra de Ucrania, y respaldaron la posición de China de ser un país neutral y que inclusive busca terminar con el conflicto. Es importante mencionar el hecho de que Vladimir Putin visitó China a principios de este mes, donde tanto Putin como el presidente chino Xi Jinping prometieron una nueva era de asociación, oponiéndose y criticando directamente a Estados Unidos en varios temas de seguridad y compartiendo además puntos de vista sobre el posible conflicto entre China y Taiwán y sobre el conflicto actual entre Rusia y Ucrania. Recordemos que desde el mes de febrero del 2022, días antes de que Putin ordenara su invasión a Ucrania, en una visita que realizó también Putin a China para inaugurar los Juegos Olímpicos de Invierno en China, tanto Xi Jinping como Putin dijeron que China y Rusia empezaban en ese momento una asociación sin límites, aunque también hay que ser justos, peregrinos, y decir que China no ha apoyado directamente a Rusia en contra del conflicto contra Ucrania. Si bien Occidente acusa a China de estar apoyando bajo la mesa con tecnología de doble uso al ejército ruso, tenemos que ser claros y decir que hasta el momento China sigue siendo un país neutral. Grant Shapps, el ministro de la Defensa del Reino Unido, afirmó que Rusia, China, Irán y Corea del Norte se están uniendo buscando aprovecharse de la debilidad de los aliados occidentales. Aseguró Grant Shapps,
Todo lo que está pasando en estos momentos en el mundo es culpa de nosotros, de todo Occidente, que hemos sido muy débiles tratando de acabar con regímenes autoritarios como el que actualmente viven. Así lo dijo Rusia, China, Corea del Norte e Irán. Grant Shapps también dijo que esto solo demuestra el hecho de que estén creciendo líderes autoritarios en el mundo, sobre todo como Xi Jinping y Putin. Aseguró Grant Shapps: todo esto nos demuestra que todos y cada uno de los miembros de la OTAN debemos de gastar por lo menos el 2.5% de nuestro Producto Interno Bruto para el sector militar defensivo. Todo esto para estar preparados al máximo nivel para cualquier intervención directa en contra de China o de Rusia, o en contra de los dos. Pero ustedes, ¿qué piensan, peregrinos? ¿Realmente creen que China está apoyando a Rusia con tecnología militar de doble uso? Les hago un paréntesis rápidamente, peregrinos, para aquellos que no sepan a qué nos referimos con tecnología de doble uso. Básicamente estamos hablando de que China vende componentes tecnológicos a Rusia y de alguna forma se escuda para vendérselos porque dice que son componentes tecnológicos que Rusia podría utilizar para la fabricación de microondas, estufas, televisiones, computadoras y otros aparatos tecnológicos. Sin embargo, también esos componentes tecnológicos pueden ser utilizados en drones y misiles rusos, que dicen desde Washington y desde Londres es a donde para realmente esta tecnología que China vende a Rusia en misiles y drones de Putin. Pero ustedes, ¿qué piensan? Y ahora vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video, peregrinos, para hablar de que Irlanda, España y Noruega acaban de anunciar que el día 28 de este mes de mayo van a reconocer a Palestina como país y como estado, y que esperan que otros países occidentales sigan su ejemplo. La decisión provocó una respuesta muy fuerte por parte de Israel, que llamó a sus embajadores de las tres capitales para consultas. Los tres países justificaron la decisión como un intento de acelerar los esfuerzos para lograr un alto al fuego en el conflicto entre Israel y el grupo extremista de Hamas en Gaza. Por su parte, el primer ministro de España, Pedro Sánchez, dijo que espera que su reconocimiento contribuya a que otros países occidentales hagan lo mismo, lo que fortalecería los esfuerzos para imponer un alto al fuego y relanzar el proceso político hacia un acuerdo de paz. Por su parte, el primer ministro de Noruega declaró que la única solución política posible entre israelíes y palestinos es la asociación de dos estados que puedan convivir mediante la paz, tanto Israel como Palestina. Por su parte, el primer ministro de Irlanda reafirmó su compromiso con el hecho de que Israel tiene el absoluto derecho de defenderse, pero dijo: nosotros estamos haciendo el reconocimiento, o vamos a hacer el reconocimiento de Palestina como Estado, precisamente tratando de acelerar el proceso para que Estados Unidos e Israel hagan todo lo necesario para que Palestina pronto sea un país con todos los requisitos y derechos en las Naciones Unidas. De alguna forma, peregrinos, hay que decirlo, Israel considera que este tipo de acciones de que España, Noruega e Irlanda reconozcan o vayan a reconocer a Palestina como país y como Estado, de alguna forma desde Israel dicen que es una especie de premio para el grupo extremista de Hamas. Desde Israel, desde la capital Tel Aviv, Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, dijo que el grupo extremista de Hamas, cuando llevó a cabo la invasión y los ataques en contra del sur de Israel, el 7 de octubre, aseguró Netanyahu, lo que querían era esto, que países occidentales dejaran de apoyar y dejaran de respaldar a Israel en su totalidad. Por eso dijo Netanyahu, estas acciones de alguna forma le es un premio o son premios para el grupo extremista de Hamas. Tanto la autoridad palestina como el grupo extremista de Hamas, que recordemos Hamas lidera Gaza, y la autoridad palestina Cisjordania, ambos dijeron que les agradecían mucho tanto a Noruega como a Irlanda y como a España por este gesto de reconocer a Palestina. En estos momentos 144 países de los 193 que están en las Naciones Unidas reconocen a Palestina como país, incluidos países del sur global como
Rusia y China. Miembros de la Unión Europea como Malta y otros países aliados occidentales como Reino Unido y Australia han dicho que próximamente podrían también tomar el mismo rumbo y reconocer a Palestina como país, lo que obviamente sería una presión fuerte para Israel y para el grupo extremista de Hamas para que detengan sus enfrentamientos. Recordemos que Noruega fue el anfitrión del proceso de paz de Oslo hace 30 años, un proceso de paz destinado a establecer un Estado palestino en los territorios que en esos momentos Israel tenía bajo su control en 1967. En aquel entonces, peregrinos, hace 30 años, con los acuerdos de Oslo, se interpretó que Palestina iba a ser conformada por la Franja de Gaza, por Jerusalén del Este y por Cisjordania, y que Israel iba a tener todos los demás territorios para el pueblo judío. Sin embargo, hace apenas una década, cuando el grupo extremista de Hamas tomó el control de la Franja de Gaza y sacó a la autoridad palestina, en ese momento se derrumbó todo el proceso que se había dado para los acuerdos de Oslo, para precisamente que todo el mundo reconociera a Palestina como país. El grupo extremista de Hamas vino a romper los acuerdos de Oslo. Por eso Israel dice que mientras esté Hamas en la Franja de Gaza, todo proceso va a ser absolutamente infructuoso. Pero ustedes, ¿qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que la decisión de reconocer a Palestina por parte de Noruega, España e Irlanda va a funcionar para presionar a todos los países occidentales para que a su vez presionen a Israel para que ya firme un acuerdo de paz con los extremistas de Hamas? Y sobre todo les preguntaría, ¿creen que este es el camino correcto? O como dicen desde Estados Unidos, lo mejor sería que Israel directamente llegar a un acuerdo con la autoridad palestina. Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video, que tiene que ver con que Alemania acaba de decir que está abierta a utilizar los ingresos de los activos rusos congelados para ayudar al esfuerzo militar de Ucrania. Esto según fuentes del Ministerio de Finanzas de Alemania. Es importante recordar que la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha dicho que va a presionar a los ministros de finanzas del grupo del G7 para acordar un plan que adelante los ingresos por intereses de los activos rusos congelados para proporcionar dinero rápidamente a Ucrania. Por su parte, un funcionario del Tesoro de los Estados Unidos dijo que si hay un mecanismo legalmente viable que permita hacer un mejor uso de estos flujos financieros de los activos congelados rusos en el futuro, están preparados para hacerlo. Por su parte, los negociadores del G7 han estado discutiendo durante semanas cómo explotar mejor aproximadamente unos 300 mil millones de dólares en activos financieros rusos que están congelados en estos momentos en países occidentales. Ahora bien, peregrinos, hay que hacer aquí una pausa muy importante, porque esto no significa bajo ninguna circunstancia que los aliados occidentales vayan a darle a Ucrania directamente los fondos congelados a Rusia. Lo que le estarían dando serían las ganancias que esos fondos congelados rusos desde el 2022 han estado dando. Me explico mejor, peregrinos. Esos fondos congelados a Rusia, todo ese dinero que en estos momentos Rusia no puede tomar porque los tiene en bancos centrales occidentales, todo ese dinero desde el 2022, cuando impusieron las sanciones a Rusia y les congelaron esos activos por empezar su invasión a Ucrania, desde el 2022 han venido generando intereses. Esa ganancia en intereses de esos activos congelados rusos sería el dinero que los aliados occidentales entregarían a Ucrania. Solo las ganancias que han venido obteniendo esos fondos congelados rusos a través de intereses, no todos los fondos congelados a Rusia. Es muy importante ser específico con estos, peregrinos, porque hay que decir que si los occidentales enviaran a Ucrania todos los fondos congelados a Rusia, eso colapsaría la confianza en los mercados internacionales, porque imagínense que ustedes ahora quisieran poner su dinero en un fondo europeo, ya no se sentirían seguros,
porque en el dado caso de que los sancionaran, pues saben que los aliados occidentales podrían utilizar esos fondos a su conveniencia. Sin embargo, si utilizan solo las ganancias que han obtenido mediante intereses, esos fondos congelados rusos, sería muy distinto y significaría que no estarían tocando esos fondos congelados rusos, no estarían tocando lo que le corresponde en dinero y en fondos a Rusia, estarían tocando las ganancias que esos fondos rusos están obteniendo desde el 2022 estando en los bancos occidentales, aunque para Rusia esto es lo mismo, y han dicho desde el Kremlin que si Occidente toma esta decisión de enviar las ganancias de fondos congelados rusos en ayuda militar a Ucrania, Rusia va a llevar a cabo medidas muy fuertes en contra de los occidentales. Muchos dicen que Rusia haría exactamente lo mismo, utilizar fondos congelados a los occidentales para su propio beneficio. Pero ustedes, ¿qué piensan, peregrinos? ¿Creen que los aliados occidentales realmente van a atreverse a enviarle en ayuda militar a Ucrania ganancias de fondos congelados a Rusia que están en Occidente? Y sobre todo les preguntaría, peregrinos, ¿creen que a final de cuentas los occidentales decidan que también van a enviarle a Ucrania en ayuda militar todos los fondos congelados al Kremlin? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de que el gobierno sueco acordó un apoyo militar adicional a Ucrania por un total de 75,000 millones de coronas, que son aproximadamente unos 7,000 millones de dólares. Esto para que durante los próximos 3 años Suecia apoye militarmente a Ucrania. El gobierno derechista en Suecia dijo que el apoyo militar podría incluir donaciones de equipos de defensa, contribuciones financieras y apoyo financiero para el gobierno de Zelensky, para que pueda a su vez financiar el gobierno de Zelensky apoyos sociales a la población ucraniana. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que esta acción de Suecia demuestra la solidaridad práctica del pueblo sueco con Ucrania en la lucha en contra de Vladimir Putin y de su expansionismo. En estos momentos hay que decirlo, peregrinos, Suecia es uno de los países más importantes en cuanto a ayuda militar se refiere para Ucrania, no solamente por la ayuda que le está dando y que ya le ha dado Suecia a los ucranianos, sino porque con la entrada de Suecia al bloque de la OTAN, ahora Suecia cuenta con el respaldo militar defensivo de Estados Unidos, lo que a su vez significa que ahora Suecia podría estarle enviando sus aviones Gripen a Ucrania, ya que no los necesitaría porque ahora tiene la cobertura militar aérea defensiva del bloque de la OTAN. Por eso Suecia en estos momentos está analizando seriamente la posibilidad de enviarle a Ucrania todos los aviones de combate Gripen que tiene en sus filas. El ministro de la Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, dijo que todo el poderío militar de fabricación de Suecia ya se ha probado en el campo de batalla en contra de los rusos. Aseguró que los Archers y los CV-90 ayudan a los defensores ucranianos a expulsar a los enemigos rusos de la tierra ucraniana. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen que Suecia, ahora que entra en la OTAN, pueda darle luz verde a los ucranianos para enviarle todos sus aviones de combate Gripen? Y sobre todo les preguntaría, peregrinos, ¿ustedes consideran que todo esto significa que conforme avance el tiempo los aliados occidentales están más que nunca de acuerdo en apoyar a los ucranianos? Y vámonos rápidamente con la siguiente y última noticia de este video para hablar de que el primer ministro británico Rishi Sunak convocó el día de hoy a una nueva elección nacional para el 4 de julio, diciendo que los británicos podrían elegir su futuro en una votación que se espera que los conservadores, es decir, el partido de Rishi Sunak, pierda frente al Partido Laborista después de 14 años en el poder. Rishi Sunak, de 44 años, anunció la elección antes de lo esperado. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué, peregrinos? ¿Por qué el Reino Unido en estos momentos y por qué Rishi Sunak de los conservadores llama a elecciones antes de lo previsto? Pues es muy sencillo, peregrinos. Recordemos que en estos momentos el Reino Unido está batiendo récords positivos a niveles económicos. La inflación está bajando a niveles que no se esperaban y el ingreso económico y Producto Interno Bruto británico está creciendo también más de lo esperado. De alguna forma, Rishi Sunak, a sabiendas
ideas que está perdiendo en intención de voto contra los laboristas o el Partido Laborista, quiere aprovechar este buen momento de la economía británica para ganar votantes en estas próximas elecciones. El 4 de julio entonces serán las elecciones británicas y déjenme decirles algo, peregrinos, aunque en las encuestas los laboristas le sacan muchos puntos de ventaja a los conservadores, muchos dicen también en el Reino Unido que esto es muy engañoso, ya que mucha de la ventaja que tienen los laboristas en contra de los conservadores se basa en público que dice que está bastante inseguro de por quién votar. Por eso dicen que Rishi Sunak, con su estrategia de llamar antes a votación en el Reino Unido, aprovechando el buen momento de la economía británica, podría sí cambiar el voto positivamente a favor de los conservadores, pero eso es algo que estaremos viendo en los próximos días, precisamente cuando se lleven a cabo las elecciones británicas. Rishi Sunak prometió luchar por cada voto y demostrar que solo un gobierno conservador liderado por él no pondrá en riesgo la estabilidad económica británica. Rishi Sunak se enfrenta a la elección no solo muy por detrás del Partido Laborista en las encuestas, sino también algo aislado por parte de algunos miembros importantes de su partido. De hecho, dicen que Rishi Sunak ya no tiene el apoyo de los pesos pesados en el Partido Conservador británico. Inclusive muchos conservadores estarían apoyando a los laboristas. Pero ¿ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Quién creen que ganará las elecciones del 4 de julio en el Reino Unido? ¿Los laboristas o los conservadores? ¿O lo que es lo mismo, la derecha o la izquierda? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes, peregrinos, yo no podría hacer esto, que es lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias, peregrinos. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.